cómo acreditar representaciones. De Clase hecho, no tenemos 9. muchas. Estudiando. Ya en el otro semestre vamos a trabajar como unas 20 de mandatarios, de gerentes, de administradores, de mandatarios, menores, interdictos, incapaces. Entonces tenemos que ir trabajando. Pero miren, si yo sé calificar una representación, es lo mismo para todos. Es lo mismo. O sea, ¿cómo se califica? Hago constar que tengo a la vista la documentación relacionada y B, que dicha representación es suficiente conforme a la ley a juicio para la celebración del presente acto o contrato. ¿De acuerdo? Pero no lo encontré en la mayoría. Representaciones. Todas tenían representaciones. El promedio, miren, esto se los digo, si quieren lo digo sin micrófono para que no quede grabado, si quieren con micrófono ustedes me dicen, pero tenemos que trabajar con representaciones. Ha habido en la segunda variante buena nota, creo que hubo un 27. 27, no recuerdo ahorita el nombre. No, pero la variante 1. La variante 1. En esa variante me doy el lujo porque decía realmente no son. Miren, cierro. Por eso decía, no hay nadie más que tenga extemporáneo. Yo cierro ya hoy se vence. Me decía, hablábamos cabal, hoy se vence el plazo. Son 3 días hábiles y estuve hasta preguntando. Pues, para que no haya ninguna, dice, no, es que no sabía. Entonces ahí le dice, ella presentó su carta, ¿verdad? Fue la que, sí, entonces vamos a estar pendientes. Pero, miren, no sé cómo hacer para que recapacitemos si hay que encarrilarnos. Yo quiero que a ustedes les vaya bien. Yo quiero que a mis estudiantes les vaya bien y que no cometan errores en la práctica. Porque el notariado, hablábamos hoy con Uli, que el notariado sí es bastante duro en el ejercicio. Requiere mucha concentración. Miren, el notariado no es un curso apresurado, ni para lectores ni redactores apresurados. Tienen que estar bien concentrados, van a lo que van. ¿De acuerdo? Lo quiero decir con mucho tacto, estoy dando tanta vuelta al asunto, pero no sé cómo expresarlo. Díganlo. Solo díganlo, ya todo el mundo lo sabe. Muy bien. Pero sí hay un promedio de las notas de lo que llevo, por lo menos, que sí hay que recomponer. Dígame, ¿cuánto es el promedio? 10. Sí. Entonces tenemos que ver, créanme, no sé, ustedes hagan una autorreflexión. Si nos afectó la virtualidad, nos afectó que nos acomodamos, que pensamos que esto era... Porque sí, el promedio, decían acá, hago la acotación, hago la salvedad. Hay buenas notas, algunas. O sea, no, pero estamos hablando del promedio. Por ejemplo, en la segunda variante yo les pedía redactar el acta inicial, la parte introductoria y la resolución. La mayoría no redactó resolución, ahí ya va la mitad. Algunos no sabían ni que era una resolución, como que fuera una acta lo redactaban. Entonces, hay que mejorar. Todas tenían representación, fueron pocos los que todavía, miren, y no estoy calificando de ser muy estricto como en otros años, tratando de decir, no, pues sí vienen de virtualidad, pero el notariado no les va a perdonar en la práctica si no mejoramos. Porque, por ejemplo, otros años, si acá han sido mis estudiantes Aristides, y sabrán que a veces si no, por ejemplo, una palabrita, una letra, no, es que si me pongo ahorita a calificar esos, definitivamente nos quedamos con muy poco. Y no lo digo para que ustedes avergonzarlos, porque ustedes son mi desafío para poder mejorar. Entonces, pero sí, estamos en un promedio más o menos como de 10 puntos. Entonces, hago la mención. Tenemos que, no, y lo digo con mucho respeto y de anticipación, de una vez se lo digo, hay que mejorar. No sé, igual forma, si alguien me quiere al momento alguna situación, no, créanme, y si hay que responder ante junta directiva alguna situación, pues ahí está el examen, pero no hay una mala intención de mi persona. Lo que sí tenemos que ustedes es recapacitar en redactar. Todavía hay algunos que empiezan a meter cifras. Recuerden que los números se pueden escribir en cifras y en letras, ¿sí?
Algunos todavía, en el acta notarial, la única que pueden incluir números en cifras, sí, en cifras, es en el acta de inventario, que lo permite la misma ley, pero no a ninguno les permite un acta de inventario. Entonces todavía algunos me ponían, por ejemplo, son las 13 horas con números, ¿verdad? Tiene que ser con letras. Algunos otros todavía, no, pues no me alcanzó la hoja, a un costadito escribía, o no, es que esto es algo ya de formalidad, ¿verdad? Algunos todavía con tachones, o la representación, los nombres, no tenían cuidado con los nombres. Por ejemplo, en mi caso, que yo me puse en la mayoría de los casos, era José Osvaldo Fuentes, sin N. ¿Sí? Y el nombre es muy importante. Y les digo, los nombres no son de mala fe, porque tenemos que acostumbrarnos a como un hábito en el notariado. En el notariado, que se les quede. Tienen que revisar letra por letra los nombres, porque si no da problema. Y no estamos exentos de esto. Solo les ruego, ya vamos a empezar, pero me interesa eso para que vamos recapacitando. Yo les pido que hagan una autoevaluación, ¿sí? ¿Cómo les fue? El notariado que vamos a ver, como le explicaba, y tenía razón, ¿me recuerda su nombre, mi estimado? Mirari. ¿Perdón? Mirari. ¿Mirari? Mirari. Mirari, muy bien. Mi estimado. Decía efectivamente, el notariado es como que fuéramos peritos arquitectos de la redacción. Tenemos que aprender a aislar los elementos para poderlos encajar como cubos en la construcción del instrumento público. Por ejemplo, yo sé muy poco lo que me tocó a mí aprender cuando me tocó construir mi casa, o sea, ver, pues no me tocó hacerla. Bueno, también me tocó jalar arena porque a veces, y piedrín y todo, porque a veces no se daba abasto y urgía, pero esa es otra historia. Pero cuando uno va a empezar, hay un formato. Uno debe saber que primero van los cimientos, la base. O sea, una casa sin cimientos no puede ser. Después llega la solera de humedad, después va en la primera planta, tiene para poder aislar castillos, o como le denominan algunos, columnas, que van separando para llegar al segundo nivel, la corona, y van poco a poco. Pero el maestro de obras, arquitecto o el albañil va a saber que son conceptos aislados que van a ir encajando para poder construir. Es igual acá. Si ustedes saben hacer una representación, eso va a aplicarse para cualquier caso, pero hay que saber hacerlo. Puntos. ¿Qué puntos por lo menos debe de llevar un acta notarial de inicial? Por lo menos, el estilo se respeta, por lo menos el antecedente, el ofrecimiento de prueba y las peticiones. Todavía no me puse a calificar el orden de las peticiones porque si no nos quedamos sin nada. Por lo menos que supieran, entendieran este concepto. Porque si me pongo yo a que algunas cuestiones de detalles, no es que el plazo, por ejemplo, o la denominación o el orden, pues nos afecta. Algunos pusieron incompletos los pasos, todavía no tienen bien qué es la identificación, algo tan fundamental, todavía no, la identificación de tercero cuando procede. Conceptos todavía como la redacción, el saber que en redacción notarial tenemos que tratar de cumplir esos requisitos que les hablaba de la representación. ¿Quién representa? ¿A quién se representa? ¿Cómo lo acredita el notario? ¿Cómo lo acredita y cómo lo califica el notario? Datos como, por ejemplo, en las representaciones, testigos a ruego, porque todos venían con testigo. Muchos no sabían calificar el testigo. Algunos otros ni dejaron ni siquiera el dibujito de la impresión digital. Algunos otros ni siquiera firmaron nada del acta. Entonces, calificar el testigo siempre deben de acreditar cómo se identifica, civilmente capaz, idóneo, del conocimiento del notario, o identificarlo por los medios legales. Pero esas palabritas, si no las llevan, son problemáticas. Pero si ustedes saben, un momentito, solo para que ustedes acá y vayamos corrigiendo, porque lo que me interesa es que mejoremos. Si ustedes me dan permiso, tal vez en la clase virtual no sé si me da tiempo, pero tal vez cuando regresemos podamos ver algunos casos. Yo antes pregunto, pero con los exámenes en mano.
no por avergonzarles. Y voy a preguntar, si me da permiso el estudiante, lo comparto, ¿verdad? Y aclaro, solo les hago la acotación. Acá pues saben que no los hago para avergonzar, así era en el estilo que siempre. Y lo hago con respeto, porque lo que se interesa es mejorar. Pero vamos a ir corrigiendo ciertos aspectos que tenemos que tomar en consideración y que no pueden darse en la práctica. Miren, en la práctica, con uno solo que tengan, ya tenemos problemas. No todos los que se presentaron. Entonces, y aclaro, es cierto, dirán licenciado, es que cómo nos vamos a memorizar. Sí, todavía no entré a ver detalles de redacción tan puntuales como ortografía, como orden de pasos, en cierta manera, en la redacción. Todavía no entré a eso, pero hay varias cuestiones que todavía, por ejemplo, no entendemos. Y notariado sí requiere mucho expertise, mucho conocimiento. Y hubo un estudiante que sí fue sincero. Me dijo, mire, bueno, el examen, solo le entregó el examen. Ahí sí dijo, no, pues, sin llenarlo, o sea, sin contestar. O sea, prácticamente dijo, no, aquí, no sé si haces así, no, o va a sacar en el segundo parcial, no lo sé, pero hay que mejorar esos aspectos. Por favor, practiquen. Yo les mandé ejemplos de representaciones, de cómo redactar. Claro, no les puedo dar el ejemplo como es, porque pues eso es que conjugar. De repente a alguno le va a preguntar de un menor, a otro de un incapaz, a otro de un interdicto. Bueno, incapaz e interdicto es lo mismo. Pero hay que saberlos manejar. ¿Cómo lo acredito? ¿Con qué documento? Por ejemplo, algunos me ponían, lo acredita con la escritura pública, y todavía no lo califiqué tan duro, porque no, por lo menos tiene la idea. Lo acredita con la escritura pública. Pregunto, ¿la escritura a quién le queda? Al notario. Lo que se acredita es con testimonio. ¿Sí? Otros, por ejemplo, me ponían también en cuanto al orden de la identificación de terceros, solo pasos, así. Ahí sí miraba, porque era una pregunta, en una variante estipulada, estipule los pasos, ¿verdad? Ahí sí quería ordenado. Y todavía está sencillo, porque algunas veces ya amplió más. Entonces, por favor, mis estimados estudiantes, traten de ir aprendiendo. Si quieren, hasta podemos hacer un ejercicio después que salgamos de los extemporáneos. No son muchos, pero no se animaron hoy, pero así miramos. Pero si quieren, hasta puedo hacer una hojita de trabajo con los 3 o 4 casos de las variantes, todas las variantes, y se los dejo para que ustedes la practiquen y recapaciten. Muy bien, vamos a coordinar porque también porque no solo así que vengamos, tenemos que pedir salón, ¿verdad? Eso sí no les aclaro, que si no hay actividad acá. Este sábado sí hay conferencia inaugural de docentes, entonces sí sería difícil. Domingo sí no me comprometo que sí voy a la iglesia, entonces ahí sí no. Entonces, vamos entonces a hacer la mención para que ustedes practiquen, pero yo les pido que primero reflexionen y lean bien el caso. Miren, por ejemplo, en la variante 1, la mayoría no contestó la primera resolución. No sé si no lo leyeron, no lo vieron, no lo sabían. Y por lo menos yo calificaba que una resolución debe llevar oficina profesional, lugar, fecha, disposiciones que se dictan y la firma del notario. Timbres correspondientes, algunos decían, no, pues no tengo de los notariales, y aunque sea dibujado, le dibujo un fiscal. No, eso no lleva fiscal. ¿En dónde se adhiere el timbre notarial? Solo les ruego. En la primera hoja, la ley estipula que el timbre notarial algunos lo ponían hasta el final, no, en la primera hoja va el timbre notarial. Bueno, tampoco esto lo estuve bajando puntos, porque si no, como les digo, son cositas que sí deben de mejorar, pero que no alcanza para eso. Muy bien. ¿Cómo se califica notariado? Por favor, presten atención. Notariado, y esto es tanto en lo del examen como en la práctica. Notariado no se nos va a calificar por lo bueno que hagamos. Notariado siempre se nos va a calificar por los errores que cometamos. Fíjense que yo he tenido escrituras que yo digo, así les comento, y he tenido mis consecuencias. Pero digo, no, en esta escritura me lucí
me iluminé, me inspiré, por unas escrituras complejas que digo, no, si esto no hay formato, y cuando voy a ver en el registro de la propiedad, suspendida. ¿Por qué? No por el orden, porque todo estaba bien, porque de repente una letra, un número, un dato está mal. Entonces, suspendido, no me dice el operador, mire, licenciado, felicidades, usted se lució con esa escritura. No, dice suspendido. Entonces, yo he tenido también a compañeros profesionales que dicen, mira, casi me llaman bastante. Mira, Josué, me dicen, mira, fíjate que me suspendieron en el registro porque yo tengo una escritura bien compleja y todo está bien, pero dice que tengo una multa de 100 quetzales porque no pagué como era el timbre fiscal, la adherí estampilla, 7,000 quetzales, o número de CIRX en la escritura. ¿Y qué pasó ahí? Contame. Sí, ahí pagaste mal. La regla es hasta 3,001 quetzal en estampillas y más de 3,001 quetzal mediante formulario SAT 7,130. Ah, no me digas, ¿y qué pasa? Entonces ahí los asusto. Es que volveré a pagar el impuesto. No me digas. No, que estoy molestándole. No, solo tiene que pagar la multa de siempre de 100 quetzales y reingresan el documento. Entonces, pero son detalles que uno no, el notariado es de detalles. Y hay que estar practicando. Entonces, eso les hago la acotación. El notariado hay que ser muy cuidadoso, hay que estar muy concentrado y sobre todo estar practicando constantemente. ¿Licenciado? Sí, perdone, en el examen usted decía, indique el tipo de cifra que lleva con la que acaba de hacer. Yo lo leí bien en el examen porque yo al final de la acta dije que se acompañaba con una cifra de tarea de derecho. Ajá. Es 50 centavos. Entonces nunca se lo estaría ahí. Miren, es otra cuestión. Mire, tampoco por eso va a perder, porque no me daría... Pero sí les pido que algo que sí no encontré y que faltó muchos, gracias por la pregunta, es que no me numeraron, no me firmaron, aunque sea un fragmento, aunque sea el acta completa, tiene que ser, el acta debe ser numerada. Recuerden que yo les encargué artículos 60, 61 y 62. Numerar, aunque sea que no completaran todo, pero indicar una de 3 o imaginar que es una de 1 o una de 2. Pero se recuerdan que en las primeras clases les encargué, les dije, por favor, todas las actas deben ser ¿qué? Numeradas, selladas y firmadas. Entonces, cada una de las hojas, aunque sea que el examen solo le pide un fragmento, pero estos requisitos no son muchos, pero sí son importantes, porque aunque sea una firma que no esté en el acta, es problema, y es problema serio, y más si de repente ya el notario fallece o ya no, se dan cuenta que no está, bueno, si es escritura se va al archivo de protocolos, pero vamos a que debemos de cumplir con esas formalidades, no son muchas, pero debemos de hacerlo. Numerar, sellar y firmar. Todas las hojas. Pero hay notarios que no firman todas las hojas. O sea, una rúbrica o algo, ¿verdad? Pero yo he visto aquí que no firman todas las hojas. Muy bien. Aquí preguntan, hay actas que no firman. Miren, el problema es que si alguien va en una circunstancia de estas y el documento tiene problema, el notario va a ser responsable. Hay actas que no son calificadas por profesionales, sino que por ventanillas. Y viene el otro extremo, que a veces yo he hecho actas para... ¿No hay nadie del IX aquí? No. No. ¿No? Es que fíjense que en el IX ponen en ventanillas a calificar a personas que no tienen nada de conocimiento. Y si no lleva la letra que ellos dicen, o si no lleva el estilo que ellos mandan, por ejemplo, tanto así que ellos a veces piden que solo se imprima el anverso y no el reverso. Y si no, no sirve el documento. Eso es contrario a la ley. No lo reciben. O si de repente, por ejemplo, no se indica en la forma que ellos dan el formato, no lo reciben. Entonces esto también para mí es el otro extremo. Claro, el que en ventanilla, como no estudió derecho, no tiene conocimiento, pues si no cumple, sabe que lo van a regañar a él. Entonces, es el otro extremo. Y la ley permite que pueda ser solo anverso o anverso y reverso y no habría ningún problema. Pero a veces ellos ponen requisitos que no están en ley. O que, por ejemplo, que la auténtica si no está ampliada a color, o que si de repente situaciones como tipo de letra o algunas cuestiones que yo sí considero que también
Ah, sí, sí es el otro extremo. Pero igual, y le dicen, mire, y si no lo compone, y cuando le suspenden, le dicen, si no lo compone para mañana, ya no le recibimos la documentación. Así que le ponen un formato de hora bien, bien extraño. Entonces, por favor, conciencia en todo esto. ¿Estamos, mis estimados estudiantes? Firmar, sellar y numerar cada una de las hojas. En la resolución, timbre notarial de un quetzal, 2, debidamente inutilizados. Muy bien. Y mi duda es si realmente en esta parte se colocan los timbres o puede Es indistinto. ¿Dónde pueden colocar los timbres? Donde tengan espacio. No hay problema. Para firmar el acta, lo puedo poner a la par donde está el timbre inutilizado. De preferencia, pero por eso, ¿dónde está la numeración que sea visible? No van a decir, mire licenciado, esa liñita que usted mira ahí, es mi firma. Es cierto que hay firmas extrañas. Mi firma, no sé si la vieron, es extraña. Pero sí tenemos que ver que sea visible, ¿verdad? Vamos en orden. ¿No? ¿Sí? Pero mi pregunta es si la resolución, la primera resolución del trámite también se puede testar. Sí, se puede testar la primera resolución, sí, todos dijimos que se podía testar, a excepción del edicto. El edicto no. Muy bien. ¿Qué mande? Sí, la notificación se puede, es como una cédula de notificación. Muy bien. Entonces, por favor, mala letra hasta el momento que ya llevo casi el 50% de exámenes calificados. Todos están bien. Ahora bien, el grupo va a reducirse porque las matemáticas no me cuadran. Se examinaron alrededor de 220 y hay 3 extemporáneos, 223, y hay como 240, 250 asignados. Entonces no nos cuadran las matemáticas, algo pasó. Entonces, los que quedamos en este primer proceso, tenemos que retomar fuerzas. No vayan a venirse de bajón, decir, no, es que esta nota no. Aquí hay que luchar. Hay que luchar, ¿de acuerdo? Hoy vamos a continuar con la temática. ¿Ninguna pregunta de lo que vamos hasta el momento? ¿No? Y también se refleja ya porque ahora vemos ya escritorios vacíos. Entonces, ¿estamos bien? Preguntas. Miren, acá es atenderlos de la mejor forma. ¿De acuerdo? No es que yo me cierre y que... La procedencia. Muy bien, les expliqué, de hecho lo comenté en clase y lo comenté en el repaso, que procedencia es, ¿por qué procede? ¿Por qué se va a dar? Recuerden que el notario recibe, interpreta y da forma, pero procedencia es ¿por qué se va a dar? O sea, el notario escucha, ¿y por qué se está dando el problema? Y va a decir, ese es un cambio de nombre, esa es una identificación de tercero. Pero la procedencia, ¿qué es? Por ejemplo, en la identificación de tercero hablamos que es cuando una persona distinta a la que llega a la oficina, pero completarlo, a veces solo me ponía, porque llega una persona distinta a la oficina, ¿pero a qué? Y ahí lo dejaban. O me decían, es que utilizó otro nombre, ¿pero otro nombre de qué? De seudónimo en un libro, solo así me lo ponían, porque utilizan varios nombres. ¿Pero quién? O sea, todavía hay que aterrizar la idea. Por ejemplo, la procedencia de la identificación de tercero, cuando una persona distinta a la que se identifica, que ha utilizado en forma pública y constante nombre diferente al que aparece ¿en dónde? ¿En el DPI? No. ¿A su acta de nacimiento? Partida acta de nacimiento. No en su certificado de educación, porque algunos así ponían documentos de DPI o porque no. Es distinto en su partida de nacimiento. ¿Sí? Y en un testamento común abierto también requería identificación. Sí, había un caso bien bonito que había identificación. Ya vamos a hablar de ese caso cuando lo califique para ir viendo yo y aportando.
Entonces, vamos a ver que esa sería la procedencia. ¿Cuándo se va a dar un sucesorio intestado? Cuando muere una persona y nunca dispuso de última voluntad. Esa es la procedencia. ¿Cuándo procede un testamentario? Cuando fallece una persona y que haya otorgado testamento y en la misma ha manifestado su voluntad. O sea, esa es la procedencia. Y así va a haber procedencia de todos los casos. ¿Sí? ¿Estamos? Yo Licenciado. quiero salir de una duda. Cuénteme, mi estimado. ¿Me recuerda su nombre? Tiene que les va a preguntar su nombre para irlos conociendo. Byron Bolívar. Va, estimado Byron, cuénteme. Lo que pasa es que yo me quedé en la luna. Ajá. De plano, uno de los que tiene 4 o 5 puntos son míos. No riamos. No, pero lo que yo quiero llegar es lo siguiente. Fíjense que a mí me surge una gran duda. Y posiblemente los compañeros lo han entendido muy bien, pero yo no. No se preocupe. El punto es, cuando usted viene y dice, un fulano de tal se presenta a la oficina en representación de fulano a reclamar porque hay un problema testamentario. Ajá. Pero abajo dice que el papá se llamaba fulano, pero lo reconocían como Pedro, Paco y Luis. Entonces yo me quedé craneando, ¿qué resuelvo primero? Esa es mi pregunta, porque para arreglar los testamentarios tengo que darle primero la identificación de terceros, porque el papá que dejó el testamento ya no existe y lo reconocían por varios nombres. Y cuando usted hace su requerimiento, para mí me queda en duda qué hago primero. Y disculpa que sea tan ignorante en ese sentido, pero resuelvo primero esto o le empiezo a entrar de una vez al testamento. Pero si entro al testamento no voy a cumplir con lo que en realidad se requiere porque no he arreglado el nombre del papá que dejó el testamento. Entonces, cuando yo leo el documento y hacen los requerimientos, digo, empiezo para ver cuál respondo primero. O sea, disculpa que no le haya entendido en todo lo que usted No se preocupe. Va, ahí estamos para contestar. ¿O falta algo? Primer punto, pero dele. Muy bien. Fíjense que de este caso les voy a hablar porque cuando lo califique para ir hablando y ampliando, que también es el mismo caso de Merari, ¿verdad? Entonces, pero les voy a pedir un poquito, solo voy a hacer a grandes rasgos para que puedan ustedes, fíjense que les voy a contestar cómo lo voy a calificar y cómo se da en la práctica. ¿Cómo lo voy a calificar? No me voy a complicar tanto, con que tengan la idea que hay identificación de tercero o testamentario, para mí va a estar bien. Ya sea que radiquen uno primero o el otro primero paralelamente, no hay problema. Con que hayan para mí en esta fase, con que identifiquen que ahí habían dos problemas. Para mí ellos dicen ya captaron algo, ya hay un conocimiento significativo. ¿Sí? En esta etapa, porque estamos comenzando. ¿Sí? En la siguiente etapa, que va a ser en el segundo parcial, entonces ahí sí ya les voy a preguntar, ¿cómo procedería usted como notario? Entonces, ahí cómo procede uno como notario, creo que lo más técnico hay que hacer, esto es a mi conocimiento, pero tampoco es que sea absoluto. Habría que, primero de todo, como dice mi estimado, no podemos avanzar el testamentario porque da ese problema, esa causal. Pero también tenemos que resguardar el proceso, porque alguien más se nos puede adelantar y plantear otra circunstancia. Entonces, para mí, radicamos el testamentario solo como está, el causante con el nombre del causante, identificamos esa circunstancia en el aviso circunstanciado al archivo, al registro electrónico, al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia, lo dejamos en el solo acta inicial, primera resolución, notificación, lo dejamos ahí, y en pausa y nos vamos a hacer la identificación de tercero, que esa si la trabajamos nos sale como en 2 meses, ¿sí? Ya teniendo la anotación en certificado de partida de nacimiento, hago la ampliación en el aviso correspondiente y ya continúo trabajando todo lo demás. Pero para el efecto de examen, yo no les voy a pedir que me contestaran, bueno, si alguien lo contestó así, excelente, pero yo no era lo que ahorita les estaba todavía evaluando. Con que me identificaran que ahí hay 2 cuestiones, porque algunos ni lo identificaban, me decían cambio de nombre, me decían otras situaciones que no procedían, pero con que me identificaran, para mí en esta primera fase basta, ¿sí? No estaba diciendo cuál uno, cuál otro, no. Ahora bien, para redactar, sí los documentos que les estaba solicitando, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? No es pregunta. ¿O aportación?
Mire, cuando yo, aquí estamos en la universidad, Ah, claro. tenemos la obligación de investigar. Ajá. Y cuando yo me pongo a analizar la documentación que fluye a través de lo que usted manda y lo que uno consigue por ahí, uno viene y, por ejemplo, en mi caso, yo agarré la documentación, me puse a leerla, un edicto, dije, ¿no? Bueno, lo vas a subir volumen. Dele ahí el micrófono. Bueno, el asunto es el siguiente. ¿Sí me escuchan? ¿Desde dónde empiezo? Bueno, el asunto es el siguiente. En ningún momento voy a cuestionar yo lo que es la forma pedagógica que se emplea para transmitir el conocimiento al alumno. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad y estoy aquí porque quiero aprender ser abogado. Yo, gracias a Dios, tengo otras dos carreras. ¿Qué le estoy tratando de decir con eso? No es para presumir a mis compañeros, sino que lo que estoy tratando de decir es de que muchas veces la metodología que se utiliza para impartir la clase lo pone a uno en asunto. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Alguien mencionaba la vez pasada de que la práctica, yo siempre he dicho que la práctica constante lo lleva a uno a alcanzar sus objetivos. Y siempre he manejado un concepto de que la orientación, la actividad orientada a la ejecución, ¿a qué me estoy refiriendo? Yo agarro este lapicero, lo desarmo y lo vuelvo a armar. Se lo enseño a una persona que nunca ha visto un lapicero en su vida, él no sabe cómo desarmarlo. Pero yo le enseño a armarlo, le enseño a desarmarlo y la práctica. ¿A qué analogía es la que estoy tratando de transmitir? La siguiente. Cuando yo leo la documentación, yo leí el famoso edicto porque me puse aquí con Sergio a, mira, así se hace un edicto. Pero yo nunca me enseñaron a hacer un edicto. No sé si me van a entender lo que quiero decir. Entonces, a mí me interesa mucho, de sobremanera. Esta clase es muy bonita, porque usted dijo algo, el chiste que le hizo usted a su compañero, mira, tienes que, pero usted le hubiera hecho un buen chiste, mira, ya no puedes ejercer. O sea, ese tipo le va a dar un calambre en todo el cuerpo, porque qué burrada de hecho. Entonces, yo quiero ser un buen notario, la verdad, yo no sé si a mis 61 años voy a poder ejercer a final de cuentas, o alcanzar un puesto público, un puesto dentro de la administración pública, no sé. Pero lo que sí sé es de que si yo me gradúo es porque voy a alcanzar un objetivo personal de haber aprendido algo que siempre me llamó la atención. Aunque no interesa, no me interesa. El punto es el siguiente, que quiero aprenderlo bien y sobre lo que yo he entendido por muchos comentarios de mis compañeros, también andaban en la nula porque no sabían cómo hacer un delito. Y pese a que nosotros recibimos la información. Entonces, una sugerencia muy respetuosa a sus personas es la siguiente, de que si pudiéramos cambiar dos cositas, y se lo digo con todo el respeto, no es mi objetivo faltarle el respeto ni restarle a usted su mérito como catedrático, porque lo tiene, si no, no estaría ahí de pie. Pero yo le bajaría un poquito de velocidad a la forma en que usted habla, porque créanme, ni con toda la velocidad que yo escribo, le alcanzo a escuchar lo que usted dice. Lógicamente, gracias a Dios están los audios que uno hizo decir esto. Y la otra es que si pudiéramos, repito, con todo el respeto, hacerlo más práctico. Hacerlo más práctico, porque al hacerlo más práctico uno viene y empieza a memorizar. Porque ahorita que usted nos dio respuestas, nos dio dinero, que burro, se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer el otro, pero es porque no lo practiqué. Yo me dediqué a leer. Fíjense que aquí hay una compañera, voy a omitir quién es, pero digo lo siguiente: mire, muchacha, yo me dediqué a leer y me di cuenta que no soy buena para entender. Y se me fue la orquesta porque yo debería haber practicado más. Y en efecto, yo acepto de que el responsable de tener una nota no de a 27 ni a 30
porque uno se conoce qué fue lo que respondió. Entonces, me obliga a mí a que me tengo que esforzar, soy responsable de sacar una buena nota, y yo por no poner en práctica lo que se ha enseñado. Pero esas serían las dos cosas, hacerlo un poquito más práctico y hacerlo un poquito con menos velocidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar entonces, solo les comento, para que no haya malos entendidos. En cuanto me preguntaba el edicto, miren, ustedes son libres de cómo redactarlo, lo único es que nos debemos de fundamentar en los requisitos que señalamos. Si eso lo tiene, para mí está bien. O sea, si no los tiene, el edicto no es tanto que ustedes digan, bueno, no puse esta palabra, faltó esta palabra. No, eso no me interesa a mí. Porque si no lo, pues como que estuviéramos memorizando algo, no me interesa. ¿Se recuerdan que enumeramos los requisitos? Yo les dije, por ejemplo, identificación de tercero, ¿qué debe llevar? Nombre del solicitante, el nombre que ha utilizado públicamente, el que aparece en su partida, si va a haber oposición. Ya todo lo demás es estilo de redacción. En el caso del proceso sucesorio hablamos de ¿qué? Nombre del solicitante, el nombre del causante, lugar, fecha y hora para la junta de herederos, el nombre del notario, el colegiado. Recuerdan que vimos el ejemplo. Todo lo demás es estilo y ustedes tienen que aprender. Entonces también me preocupa un poco el comentario, porque todavía entonces ahí sí ya me preocupa. El segundo me preocupa, porque todavía entonces no hemos logrado entender que acá no se trata del curso, de cierta manera, de que es solo venir y ser cerrados en redacción. Que por qué no lleva entonces venir a hacerlo. Si yo no tengo los conceptos, por ejemplo, hablamos de construcción, ¿qué es un cimiento? No los voy a poder utilizar para poder construir. Entonces, yo en lo personal sí difiero un poquito, con todo el respeto, y pues hago la acotación, que en cuanto a estilos de redacción, pues hay varios. O sea, uno puede agarrar un periódico y, de hecho, ni siquiera solo con que les ponga un desafío, un reto, no vamos a rondar en esto más porque me interesa avanzar en la temática. Y no es contienda, solo les quiero comentar mi experiencia. Ustedes pueden agarrar los requisitos que están en ley y decir, bueno, voy a cumplir con estos requisitos, y voy a tratar de hacer una redacción. Indistintamente, si cumplen los requisitos que se estipulan y que platicamos, yo los tengo que respetar. Ustedes son los notarios, son los profesionales. Entonces no es como que solo exista una sola manera de redactar. Eso quiero yo, que más que una sistemática forma de decir las cosas, es que ustedes tienen que agarrar de igual forma el material del ejemplo, porque es que el periodo es muy corto. Y a mí me interesa más, de cierta manera, que ustedes tengan esa capacidad de análisis y encuadramiento que tienen que hacer, y que me preocupa un poco que no tenemos ese fundamento que ya estamos acá. Lo que pasa, licenciado, es de que la mayoría... Solo, perdone, para que no redondemos. Entonces, solo hago la acotación. Y esto quiero que ustedes lleven en su mente, ¿verdad? Tratemos de pensar en nuestro silogismo. No hay una intención, créanme que yo respeto la opinión, y al contrario, con todo el respeto le digo, tampoco me molesta ni me perjudica. Imagínense cuando yo empecé hace más de 10 años, cuando se paraba acá un jovencito de 20 y algo años, era un poco más difícil trabajar en esa circunstancia, pero ya aprendí algo. Y ustedes tienen que tratar de, en este momento, sentar bien sus cimientos, subrayar bien y trabajar la ley, enumerar bien sus requisitos. Yo, en cuanto a ese aspecto, les voy a decir, es indistinto, pero tenemos que mejorar en ese aspecto. Yo no voy a redundar porque me quiero avanzar. ¿De acuerdo? Yo respeto. Siempre seguimos platicando en la otra clase, pero quiero avanzar porque si no el tiempo nos avanza y tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo y realmente ustedes me dicen, si ahora si quieren que ya no abarquemos tanto de esta manera sistemática, hablando de conceptos de civil, conceptos que son fundamentales, pero ustedes me dicen, los evito, a ustedes les queda la tarea de poder avanzar y nos enfocamos directamente solo al procedimiento. Así logramos avanzar y ver. ¿Les parece? Pero, para que no... Muy bien. Les pregunto para que ustedes puedan avanzar y no hay ningún inconveniente. Vamos a continuar porque nos avanza el tiempo. Hoy vamos a trabajar la fase notarial, que es la última del proceso. Y acá nos vamos a tratar de enfocar
respecto a la última fase. Ya salimos de finanzas y ya nos queda simplemente llevar el expediente a presentarlo al registro de la propiedad. El proceso acá, básicamente, ya se recuerdan que hablamos de que nos habían entregado el expediente. Y que en este paso ya, de hecho sí, yo por ejemplo tenía uno casualmente hoy y le platicaba al cliente, pues sí, porque ya posteriormente iba a ser un poco más difícil. Acá tenemos que preparar ya lo que es el testimonio de las partes conducentes. ¿Recuerdan? Hay una pregunta, mi estimado, ¿recuerda cuáles son los testimonios? ¿Qué es un testimonio? ¿Sí? Va. Por favor, estudiar qué son testimonios. Ustedes necesito que sepamos qué son testimonios regulares, irregulares, qué es la hijuela, que por favor, esto no lo apunten porque esto lo vieron en notariado 1 y 2. Solo toman sus copias y lo van a trabajar qué son testimonios. Estudiar todo lo que es el tema de testimonios, regulares, irregulares, la copia simple legalizada, la hijuela, todo lo que vieron en notariado 1 y 2. Entonces, para que ustedes puedan ver, y vamos a enfocarnos en uno de los testimonios irregulares. El testimonio irregular es una forma que no cumple con lo que estipula el artículo 66 del Código Notariado. Vamos al artículo 66 y damos lectura. $66. Testimonio. ¿Su nombre, licenciada? Para que así los vaya reconociendo. Bueno, el nombre de Astrid, muy bien. Artículo 66 del Código Notariado, decreto número 314. Testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o de la asociación o del acta de protocolación, extendida en el papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo, de conformidad con la presente ley. Muy bien. Entonces, acá tenemos el término testimonio regular, que prácticamente es la copia de un instrumento protocolario, pero tenemos testimonios irregulares. ¿Cuáles son los 3 testimonios irregulares? Ustedes recordarán que es el testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio, el testimonio de las partes conducentes del proceso de rectificación de área y lo que llamamos el testimonio del índice, que son los 3 testimonios irregulares que de cierta manera nosotros los expedimos. ¿Por qué son irregulares? Porque no es una copia fiel de un instrumento protocolario, no es una copia fiel, sino que es una copia de un expediente, en el caso de los 2 que corresponden, y en el caso del índice, no son directamente de un instrumento protocolario. Entonces, acá tenemos que tratar de manejar esos conceptos y vamos a ver que en el Código Procesal Civil y Mercantil aparece uno de estos testimonios. Todo testimonio sí debe de cumplir, primero sí es testimonio porque cumple con los requisitos que la ley estipula. Primero siempre va a ser una copia, ¿sí? Tiene que haber una razón final. ¿Recuerdan cuáles son las partes de los testimonios? ¿No? Testimonio tiene 2 partes, la reproducción y la razón final. La copia, pues prácticamente uno reproduce y se complementa con una razón final. Entonces, ahí tenemos que tomar en consideración este aspecto. Solo una pregunta sincera, mis estimados estudiantes, con el comentario. ¿Sienten que a veces en estos conceptos que trabajamos de notariado 1 y 2, sienten como que un poco desubicados o que estoy hablando o un poco perdidos? Ajá, todo el concepto. Algunos y otros solo daban material y esa era la clase. Por la edad, siempre venimos como esa segunda pero sus clases eran en Facebook Live, entonces no había como ese De réplica. Muy bien. Sí, pregunto porque también no se trata les voy a pedir, como les decía, exhortar, vamos a tener que duplicar y recuperar ese tiempo. Y yo sé que el periodo acá es un poco corto, pero tenemos que dosificar. Si me graban, como les digo, y si alguien puede transcribir o alguien hágalo. Y si sacan resumen, sáquenlos. Y si quieren que los verifiquemos, vamos a ver cómo les ayudamos. Pero realmente,
Es que es bastante. Fíjense que este semestre les quiero comentar que ha sido, creo yo, que el año en que menos contenido he dado en el primer parcial. Yo creo que he sido el primer año que he dado menos, porque ahorita a veces ya he calificado 4 o 5 procedimientos. Entonces, les comento, pero vamos a ver. Artículo 497. ¿Qué me iba a decir? No, usted mencionó una vez que nos había contado una historia. Ajá. Código Procesal Civil y Mercantil. Así es. ¿Quién lo lee? Por favor, acá. Sí, así siempre es. Muy bien. Artículo 497. El notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios. Muy bien, voy explicando. Este testimonio, yo fíjense que lo confundía en la práctica. Dice, ¿qué es eso de testimonio a las partes conducentes? O testimonio, pensaba un concepto erróneo, testimonio a las partes conducentes. No establece así la ley. Es diferente decir testimonio a las partes conducentes que testimonio de las partes conducentes. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Testimonio de las partes conducentes significa que yo tengo un expediente y que de ciertos documentos del expediente son los que voy a reproducir, no todo el expediente, solo ciertos documentos. Y esa copia o reproducción se va a complementar con una razón final. Vamos entonces, licenciada Astrid. Sería como cuando redactamos un memorial. O sea, en la parte de fundamentos legales establecemos en la parte conocente del artículo tal y únicamente lo que necesitamos. Ese extracto, así es. Acá tenemos el expediente, con su permiso, licenciada. Perdón. Tenemos todo el expediente y, por ejemplo, yo solo necesito ciertos documentos y esos son los que voy a reproducir. Y eso va a contener. ¿Qué documentos? Sigamos con la lectura. Gracias, licenciada. La aprobación de las actuaciones en su caso. Pausa. Vamos entonces, enumeremos, marquemos bien, identifiquemos los factores. Miren, el derecho es de identificar los elementos. Muchas veces no vamos a tener un formato de redacción, pero tenemos que identificar los elementos y saber cumplirlos. Con eso basta. Primer elemento, que contengan, número 1, el reconocimiento de los herederos o legatarios. ¿En dónde se reconocen herederos o legatarios? ¿En qué documento reconocemos herederos o legatarios? No, en la Junta de Herederos aceptan. No, en el acta solo inician el proceso. ¿En dónde se reconocen? No, en el testamento se proponen. En el auto declaratorio de herederos, así se llama, por eso se llama así. Entonces, uno de los documentos que vamos a reproducir primero es el auto declaratorio de herederos. ¿De acuerdo? Primer documento que vamos a agarrar del expediente, el auto declaratorio de herederos. Auto declaratorio de herederos. Agarramos todo el expediente y buscamos el auto declaratorio de herederos, ya sea testamentario o intestado. Va. 2. Ahorita vamos. 2. Sigamos, solo terminamos este concepto. En su caso, inhabilitación fiscal. Ajá. Muy bien. Aprobación de las actuaciones en su caso. ¿Dónde se aprueban las actuaciones? Primero ya vimos, primer requisito, en dónde se declaran, que es el autodeclaratorio. ¿En dónde se aprueban las actuaciones? ¿Qué documento aprueban las actuaciones? No. ¿Quién aprueba las actuaciones? No. ¿Licenciado? Dictamen de PGN. Ahí se aprueban o se desaprueban. Entonces, segundo documento que vamos a reproducir, aprobación. Y por último, liquidación fiscal. Ahí vamos a acompañar la certificación de liquidación fiscal. Ahí vamos 3 documentos. Repito, el auto declaratorio de herederos. Repito, ¿qué más? Dictamen PGN. ¿Qué más? Va.
Ustedes ya son expertos en testimonios, y si no, a ponernos las pilas. Todo testimonio empieza, es testimonio de la escritura pública número 5, que para entregar al señor Arístides extiendo número sello de firma en 4 hojas de papel bond. Las 3 anteriores fotocopias reproducidas de ambos lados, más la presente. Se hace constar que se le dieron un total de 500 quetzales en timbres fiscales de la siguiente manera. 5 timbres fiscales de 100 quetzales con número de serie 1 al 5 respectivamente del año 2024. Más un timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro. En la ciudad de Guatemala, el departamento de Guatemala, el 6 de marzo del año 2024, numerar, sellar y firmar cada una de las hojas, agregar los timbres correspondientes y debidamente utilizar. Ahora bien, lo vieron en notariado, ¿qué? 1 y 2. Es parecido al que vamos a ver. Saquen su formato de redacción, por favor. Va. Saquen su formato de redacción. ¿Qué mande, mi estimado? La razón de registro, ¿qué es? Es esa parte que redacté ahorita. Esa es la razón final. Y la razón del registro, yo he oído. Ah, es otra la que pone el registro de la propiedad. Ahorita vamos a ver. ¿Me recuerda su nombre? Efraín Gómez. Efraín. Muy bien. Leámosla, por favor. Leámosla, Byron, por favor. Leámosla, la razón final. Miren, por favor, otra situación que también les quiero comentar. Tenemos que tener bastante importante traer material. Si no, ni el material que les doy dice, no, yo no comparto el lineamiento, bueno, un texto. Y si no, conseguirlo. Igual forma, lo comparamos y analizamos, por mí no hay problema, pero hay que venir con material y traerlo bien subrayado. Yo veo algunos textos y que todavía ni siquiera subrayado, ni anotado, ni... No. Hay que esmerarnos. ¿De acuerdo? Con todo el respeto lo digo, no estoy... Va, leámoslo. Todavía, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a integrar. ¿Quién lo tiene? No. Y miren que no lo pregunté, yo estuve por preguntarlo. Sí. Pausa. Acá, como no es un testimonio de escritura pública, no va a tener ese epígrafe, sino que es testimonio de ¿qué? De las partes. De las partes conducentes, Ajá. proceso sucesorio y estado de causante, Pedro Josué Muñoz Monroy, que va a entregar a X personas. No, a Juan Carlos Pimplata. A Juan Carlos Pimplata. Extiendo número, sello y firmo en 14 hojas de papel bond. Pausa. Las 14 anteriores, ¿qué van a hacer? Todos los documentos que debemos de cumplir. Ya vimos 3, nos faltan 2 y voy a explicar. Sigamos. Las 13 anteriores fotocopias reproducidas de su original que contienen A. Acta de inventario. B. Opinión favorable de la Procuraduría. ¿Por qué el inventario? Pausa. Vamos analizando. ¿Por qué el inventario? Acá, porque vamos a las guías de calificación registral. Guía de calificación registral. Número 5, numerales 7 y 8. Guía de calificación registral. Guía de calificación número 5. Sí, pero con ellos, para que practiquen. Quiero ver que traigan su material, los nuevos. 7 y 8. Leámoslo. ¿Allá lo tienen? Sí, vamos. Ahí, pilas, Aristi.
herederos se debe cumplir con lo establecido en el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, haciendo constar en la respectiva razón que el testimonio es de las partes conducentes del proceso que deberán individualizarse. Pausa. Debemos de indicar testimonio de las partes conducentes y debemos de individualizar, palabra clave, debemos de ¿qué? Individualizar, que ese individualizar de manera específica que lo contiene. ¿Sí? Vamos entonces. En todo caso, se debe insertar en el ámbito declaratorio de herederos y legatarios la aprobación de las actuaciones en caso de homologación, certificación de la liquidación fiscal. Muy bien. Hay casos en que también la resolución debe ser homologada. ¿En qué casos? Cuando se impugna parte del testamento. Esto se los dejo, también están en la ley, solo lo integramos. Eso es un caso bastante sui generis, que está en el artículo 493 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 493. Procuraduría General Nacional. No. PGN. Byron tiene que reforzar. Byron. Sí. Leámoslo. No me quedan quedar mal, mis estimados estudiantes. Los interesados compartieran las observaciones funcionadas por la Procuraduría General de la Nación y el cumplimiento de los requerimientos, el notario podrá hacer la declaratoria a que se refiere en el artículo 100. Muy bien, solo hacemos la acotación acá, que si se impugna, pues se debe de acompañar esa homologación. Solo hago la acotación. Regresemos a la guía de calificación registral, todavía nos falta. Muy bien, oficio. Se recuerdan que hablamos del formato G. Ahí tenemos el oficio. Y esto también está en la ley de... Ahí al costado de la guía de calificación registral estipula el fundamento, en donde lo encontramos en la ley de herencia, legados y donaciones. En la ley de herencia, legados y donaciones. ...63... Sí, no, solo lo marcan, tarea. 6.3. Es que se le acabó la batería al otro. Muy bien. ¿Qué más vamos a agregar? ¿Quién me puede ayudar en voz alta a leer? ¿Acá? Voz alta. No, de las guías de calificación registral. Con voz alta, con voz fuerte. Para extender testimonio de un proceso sucesorio, se debe cumplir con lo establecido en el artículo 497 No voy yo aquí porque del me hace... Código Procesal Civil y Es que no para hablar. haciendo constar en la respectiva razón que el testimonio de las partes conducentes del proceso que deberán individualizarse. En todo caso, se deben insertar el acto declaratorio de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones en caso de homologación, certificación de la liquidación fiscal y acompañar el correspondiente oficio de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, CABIO, dirigido al registro para que éste pueda proceder a la inscripción de los bienes a favor de los herederos. Si el proceso es testamentario, deberá adjuntarse el testimonio del testamento debidamente... Pausa. Si es testamentario, aparte también tenemos que incluir ¿qué? El testimonio del testamento. Si es testamentario. O sea que ahí debe indicar testimonio del testamento. Si no es testamentario, no. No, el testamento. Sigamos. Debidamente razonado o incorporarlo al testimonio. Debidamente razonado. Cuando, miren pues, en el proceso, cuando fallece la persona, uno tiene que pedir ya sea el informe de testamento y se da cuenta qué testamento, o ver la plica o hablar con el notario. Pero uno pide testimonio y ese testimonio se tiene que inscribir. Por esto, muerto el testador. Muerto el testador se lleva a razonar en el registro de la propiedad. Entonces, no solo es que tengamos el testimonio, sino que tiene que ser razonado. Razonado o incorporarlo al testimonio como una de las partes conducentes del proceso sucesorio. Sí.
Artículos 31 y 63 del decreto 431 del Congreso de la República de Guatemala, ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, y artículo 1194 del Código Civil. Si se hubiera dispuesto de los derechos hereditarios, deberá presentar su testimonio de la correspondiente escritura. Inciso 8 de la línea número 5. En el testimonio de los procesos sucesorios tramitados en sede notarial, se debe incluir el inventario de la mortual. Pausa. ¿Se debe incluir qué? El inventario de la mortual. Aparte de los documentos, inventario de la mortual. ¿Para qué? Para describir el activo y el pasivo y los bienes. Cuando en el testamento no se indiquen los datos de inscripción de los bienes en el registro de la propiedad. Asimismo, se incluirá la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación. Muy bien. Entonces vemos documentos que deben de incluirse y que tenemos que tener cuidado. ¿De acuerdo? Va. Ahora bien, esto lo vamos a ir numerando. Sigamos con la lectura. Es testimonio, si no lo pueden ir leyendo, es testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio del causante. El causante Pedro José Muñoz Monroy, que para entregar a Juan Timplata, extiendo número, sello y firmo en 14 hojas de papel con las 13 anteriores fotocopias reproducidas de sus originales que contienen A. Acta de inventario. B. Opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación. C. Auto de declaratoria de herederos. D. Certificación de la liquidación fiscal. E. Constancia del pago del impuesto respectivo. F. Oficio dirigido al señor Registrador General de la Propiedad, emitido por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Y la 14, que es la presente, a la que se le adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por razón registral. Guatemala, 17 de... No. Sería hoy. Hoy, 6 de marzo. Guatemala, 6 de marzo del año 2024. Muy bien. Firma, 6 de marzo. Muy bien. Firmar, sellar y numerar cada una de las hojas. Eso se le llamamos razón final. En el examen se los puedo preguntar. Redacten la razón final de un testimonio de las partes conducentes de un proceso, ya sea testamentario o intestado. El estilo se respeta, pero debe incluir los requisitos que leímos, que tienen que manejar de todo testimonio, más los específicos que acabamos de leer de enumeración de los documentos. ¿De acuerdo? Va. Muy bien. Cuando ya tenemos el testimonio de las partes conducentes, esto lo vamos a ingresar al registro de la propiedad con duplicado en un folder con boleta de presentación. Ahí van a generar la operación registral y posteriormente damos los avisos. Fíjense que la ley establece avisos a DICABI y a municipalidad, pero en el caso de finanzas, esto quiero que quede claro, solo presten atención acá. En el caso de finanzas es casi automático, ahí no tenemos que hacer nada, ellos lo hacen internamente. Y en el caso de la municipalidad sí hay que dar a actualizar. Con esto nosotros ya cumplimos casi todo el proceso de actualización de datos. En este nuevo registro de la municipalidad ya va a tener un nuevo número de matrícula fiscal. Pero sí hago la acotación respectiva. Acá tenemos que manejar la fase registral, es la más pequeña, pero que consta de pasos como expedir testimonio de las partes conducentes, ¿sí? Expedir avisos de traspaso a municipalidad y DICABI, y por último, ¿qué? Yo pensé que no lo sabía de memoria. No, el último paso es el mismo para todos, remitir el expediente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, para ir concluyendo la primera parte. No, acá tenemos que tomar en consideración muchos conceptos. Yo sé que son nuevos para ustedes, yo no quiero tampoco menospreciar esto, pero tenemos que ir familiarizándonos de esta manera, ir mejorando, ir tratando de meternos en esto, pero sí les pido, les exhorto, de cierta manera, que si nos vamos a quedar en clase, tampoco yo no soy no autoritario, decir no, pero sí les pido a los que desean voluntariamente quedarse conmigo,
que traten de dedicar tiempo significativo. Se van a desayunar derecho, van a almorzar derecho, van a cenar derecho. La responsabilidad de ser profesionales del derecho es bastante significativa. Independientemente de cierta manera que nosotros, algunos dirán, no, pues yo no me voy a dedicar al notariado, pero el título lo vamos a tener. Y eso nos habilita para tener el conocimiento científico y la responsabilidad. Entonces, yo quiero hacer conciencia en esto, y no lo digo de manera de contienda, no esa es mi intención, pero que sí les pido que se esfuercen. Si alguno dice, mire licenciado, la verdad que yo veo que no encajo con su metodología, claro, podemos ver, podemos gestionar en control académico si podemos hacer algo, y con todo gusto podemos ver, ¿de acuerdo? No les prometo también el cambio, pero podemos ver qué se puede hacer. Del cambio de sección. Sí, el cambio de sección, estoy aclarando. Muy bien, pero les animo, mis estimados estudiantes. Es un curso exigente, que al principio va a ser un poco duro la confrontación con el concepto, no con mi persona, sino con el concepto, pero por favor estudien. Tarea voluntaria, sin puntos. Vamos a empezar a trabajar para la siguiente clase lo que es el cambio de nombre. Por favor, el cambio de nombre, como bien lo expliqué, es el caso en donde viene Juan Inodoro, lo expliqué para el repaso. Viene Juan Inodoro y le dice, mire licenciado, fíjese que Juan Inodoro es un nombre que a mí no me gusta, no me parece, me causa dificultad. ¿Será que lo podemos cambiar, licenciado? ¿Se puede cambiar? Sí. Cualquier motivo es suficiente, es difícil pronunciamiento, no me parece. Sí, cambiémoslo, ¿está bien? Don Juan Inodoro, cambiémoslo. ¿Cuál es el que quiere optar? Pedro Inodoro. Cualquier motivo puede ser suficiente. Lo que voy a pedir, por favor, es que redacten. Por favor, no salten aquí, es voluntario. Si alguien no quiere estar o ya tiene que irse, no pueden hacerlo, no hay ninguna dificultad. Les decía, les voy a mandar el material mañana para que empiecen a imprimirlo, a repasar. Les voy a mandar el teórico. No sé si quedamos en el teórico o ya solo nos vamos al práctico. Y vamos a tratar de empezar a leerlo y estudiarlo. Entonces, yo hago la salvedad, por favor, hago la recapacitación y no sé si hay alguna duda, inquietud, para que terminamos. No quiero vedar, yo sé que tienen que irse los del bus, no me enoja ni me molesta. Yo también anduve pidiendo cómo me iba, entonces, por eso se graba. También pero pregunto, ¿alguna duda? Y les pido entonces que van a empezar a redactar un acta inicial de cambio de nombre de menor de edad. Cambio de nombre de menor de edad, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. En papel español. Muy bien. ¿Feliz noche? Sí, material.